a las calles del país. ¿Y quién mejor para hablarnos sobre este tema que la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, a quien me complace saludar en estos momentos vía telefónica? Muy buenas tardes, Rosario. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Un gusto que nos tome la llamada, muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, pues la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya ha destacado que el decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que entra en vigor o entró en vigor a partir del 11 de mayo y hasta el 27 de marzo de 2024, donde las Fuerzas Armadas van a poder realizar tareas de seguridad pública, falta al principio de certeza jurídica y falta de claridad. ¿Por qué hacen esta mención? ¿Qué es lo que está sucediendo, Rosario? Porque, emitimos un pronunciamiento, como usted lo dice, bajo esos términos, porque pensamos que en dicho decreto no se establece claramente cuáles van a ser las funciones de las Fuerzas Armadas y porque creemos que tampoco queda claridad cuando dice de manera extraordinaria, fiscalizada, subordinada y complementaria. ¿Por qué? Porque se supone que los encargados de resguardar la seguridad son las fuerzas civiles. Y en estos casos tiene que haber muy claramente un estado de excepción, pero muy bajo definir en ciertos términos qué es ese estado de excepción y cuál va a ser esa subordinación que van a tener de un mando civil. Eso nos parece que no está claro, que quedan esas lagunas y por lo mismo emitimos este pronunciamiento para hacer un llamado pues a las autoridades, al mismo presidente, a que se revise, a que las organizaciones no gubernamentales y la ciudadanía en general pues vigile la actuación de las Fuerzas Armadas. Más cuando hemos tenido pues experiencias muy lamentables en el pasado, donde el Ejército, la Marina han violado gravemente los derechos humanos. O sea, con casos como desaparición forzada, violaciones sexuales, detenciones ilegales y hasta llegar a asesinatos o ejecuciones extrajudiciales. Entonces eso es muy preocupante y por eso pues también pedimos que el Congreso revise muy bien esta situación. Presidenta, le saluda a Yoely Ramírez. ¿Ya recibieron alguna respuesta del gobierno federal? Porque incluso hoy mismo el PRD presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos justamente en este sentido, por militarizar la seguridad. ¿Ustedes ya tienen la recepción de esta queja del PRD y también en consecuencia, ustedes ya tienen respuesta del gobierno federal? Contestándole eso. Respuesta del gobierno federal, pues no hemos visto lo que se ha respondido en las preguntas a los medios, nada más, una respuesta oficial no la tenemos. Este es un llamado, hicimos un pronunciamiento, ya recibimos las quejas de algunas organizaciones donde manifiestan su preocupación también. Y se les está dando el curso a cada una de ellas para ver qué es lo que procede a hacer como comisión. Presidenta, ¿a usted le parece que la presencia de los militares en las calles podría dar paso a un esquema en el que su participación lleve a la limitación de los derechos de los ciudadanos? Es decir, ¿los ciudadanos podemos estar tranquilos con el actuar de la milicia en las calles? Pues yo creo que por eso es el llamado, a estar vigilantes, a no permitir que se violenten los derechos humanos y en ese sentido va nuestra preocupación. No quisiera yo que llegáramos a esos extremos y por eso estamos manifestándonos anticipadamente. Presidenta, el gobierno federal tiene un tiempo para tener una respuesta puntual a el órgano, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un organismo de la mayor importancia en México. Es decir, el gobierno tiene fecha, formas para responderle a usted como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y pues también preguntarle si ya se ha pasado el tiempo u observa que está haciendo caso omiso a el llamado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Como no es una recomendación, ¿sí? Es un pronunciamiento que es diferente, ahí pues no hay tiempo.
presidente ha dicho pues que va a seguir adelante con este decreto que ya emitió. ¿Ustedes no están tardando en emitir esta recomendación? Es decir, ¿van a dar un paso adelante a pesar de que el presidente les diga que no lo van a hacer? Porque también está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, organismos internacionales están llamando la atención justamente en el sentido que usted ya lo ha hecho, pero que no ha recibido respuesta. ¿No está un poco tibio? Miren, lo que pasa es que tenemos nosotros que estudiar bien qué es lo que conviene hacer después de esto. Estamos dando un margen nosotros de tiempo y ya en base a eso veríamos, como le decía hace un momento, qué es lo más conveniente hacer para pues evitar es lo que no queremos, no que se violenten los derechos de los ciudadanos, de toda la ciudadanía, y vamos a estar vigilantes, como lo decimos ahí en ese mismo pronunciamiento. ¿Pero en cuánto tiempo, presidenta? ¿En cuánto tiempo? No nos hemos marcado tiempo, estamos analizando la situación y en base a eso vamos a ver si emitimos otro recurso. En fin, como les digo, acaba de ser esto, se publicó el 11 de mayo en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor al día siguiente, hasta el 12 de mayo. Hoy estamos a 15 de mayo, entonces estamos estudiando qué podemos hacer. Presidenta, ya que lo están estudiando, ¿cuáles son los caminos que le queda a la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Es decir, lo que quiero saber es si van a pedirle al gobierno federal que desista de esta instrucción, que dé marcha atrás a este decreto, si es que es viable en términos de ley, o si solamente le están pidiendo que reglamente y que pues no caiga en un estado de excepción de aquí a que termine el gobierno y pues a como les dé a entender a las Fuerzas Armadas y de la Marina su actuar frente a hechos de violencia que estamos viendo que poco a poco parece que se empieza a desbordar en algunas zonas. Bueno, estamos pidiendo que reglamente. Si usted lee el pronunciamiento, lo que estamos pidiendo es al Congreso, a los congresos, que revisen este decreto y que se reglamente por esas lagunas legales. Ahora, como le digo, pues nosotros, el mismo presidente también escuché yo que dijo que en caso de que hubiera violación de derechos humanos se rectificaría. Y nosotros no queremos llegar a ese extremo, de que se llegue a que exista violación de derechos humanos y por eso es llamado. Pero obviamente no puedo yo decirle ahorita vamos a hacer esto, otro estamos analizando la situación, porque como comisión, como ciudadana, yo puedo decir muchas cosas, pero como comisión se tiene que analizar muy bien cuál va a ser nuestra posición. Ahora, Presidenta, ustedes cambiando un poco de tema, han emitido un decreto por el cual le demandan al gobierno mexicano que detenga las actividades no esenciales en la construcción del Tren Maya porque vulnera a grupos indígenas a que, por supuesto, puedan contraer el virus de coronavirus. ¿Que han tenido alguna respuesta por parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo encargado de llevar esta obra a cabo con respecto a este decreto que han hecho ustedes? Hasta el momento que yo sepa, no. Voy a consultar con los directores de las visitadurías y con los visitadores adjuntos a ver si ya se emitió alguna respuesta en cuanto a esta petición de medidas cautelares. Pero ¿bajo qué medidas ustedes dan este decreto? ¿Qué es exactamente lo que están exponiendo? Pues sí, mire, porque ahí se ha un poco, a lo mejor no se ha entendido cabalmente. Ahí lo que estamos pidiendo no es que se suspenda la construcción del Tren Maya, sino estamos pidiendo que se suspenda, como usted lo mencionó, las actividades no esenciales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí se han puesto sujetas algunas comunidades indígenas donde tienen ese contagio del COVID-19 y que precisamente también en esa zona, que es donde se está pidiendo que se emitan esas medidas, es en las zonas que corresponden de Palenque a Escárcega y de Escárcega a Calquín. ¿Y por qué temen eso? Y más porque no hay hospitales cerca de esa zona, están alejados. Y entonces, por eso emitimos las medidas cautelares.
de los llamados de grupos indígenas en la zona que también pues demandan un respaldo de las autoridades por no estar de acuerdo en el desarrollo de esta mega obra del gobierno mexicano. Bueno, eso no todas las comunidades, sino que estamos viendo algunas quejas que han llegado y obviamente si proceden las vamos a dar curso. ¿Cuáles son las que sí han tenido acceso a procedencia? Por ejemplo, esta por la cual emitimos medidas cautelares, procede por todo lo que ahí se argumenta y porque se revisa, o sea, todo esto, aparte van visitadores adjuntos a verificar que realmente sea así la queja, y en eso es lo que estamos trabajando. Así es, pero aproximadamente ¿cuántos reclamos han recibido ustedes por parte de estos grupos indígenas y cuánto tiempo toma la revisión para ver cuáles sí son procedentes y cuáles no? Bueno, le estoy comentando que sí procedió. En otros casos, pues no han estado cuando se empezó lo de la construcción del Tren Maya, pues se han estado asistiendo observadores, visitadores para ver que no se lesione el ecosistema. Eso es algo, ahorita todo esto ha tomado otro giro en cuanto a las quejas y que tienen que ver más cercanamente con lo del contagio por el COVID, ¿sí? Son cosas diferentes. Presidenta, retomando el tema, la ONU también se ha pronunciado respecto incluso a la consulta que tuvo lugar para el desarrollo de esta obra del Tren Maya. En el caso de las Fuerzas Armadas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado. ¿En qué papel queda la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando organismos internacionales acusan al gobierno de México, le llaman la atención a respaldar, a cubrir, a asegurar los derechos humanos de los ciudadanos, pero parece que el gobierno no observa y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tampoco toma cartas en el asunto? Bueno, nosotros, como le digo, en los casos que se han hecho, eso hemos ido a verificar y no hemos encontrado hasta el momento que se violenten los derechos humanos de esos grupos que en un determinado momento o pidieron que estuviéramos vigilantes, ¿sí? En el momento en que nosotros veamos algo, lo vamos a señalar, y vamos a hacer lo que esté a nuestros alcances. Recordemos que la Comisión Nacional no es un órgano jurisdiccional, sino que tendremos que actuar en consecuencia cuando se violenta un derecho o cuando vemos que se está violentando un derecho y podemos actuar oficiosamente. Es diferente, estamos analizando bien cuál va a ser nuestra postura en cuanto a lo del Tren Maya, pero hasta ahorita, como les digo, estamos en esa situación. Muchas cosas están detenidas también, o sea, por toda esta contingencia, y pero la comisión no deja de trabajar. Estamos dando prioridad a esas quejas urgentes que nos llegan por el daño a la salud. Para concluir, ¿qué le responde a los críticos extitulares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y voces internacionales titulares también de otros organismos que resguardan los derechos humanos cuando dicen que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es tibia, que no está actuando como debe de actuar y que a lo mejor le puede estar ganando a usted la afinidad con el presidente López Obrador en vez de tomar el lugar en la mesa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Pues que tengo la conciencia muy tranquila porque estamos actuando en todo lo que nos compete, estamos defendiendo los derechos humanos como nunca se defendieron, porque pues tuvimos unas violaciones gravísimas durante varias décadas y la comisión permaneció omisa. Y eso es muy lamentable y ahorita pues a nosotros no nos mueve más que el defender a las víctimas. No nos mueve atacar a una autoridad, sino lo que nos mueve es que no se violenten los derechos de las víctimas. Si esto conlleva, si va unado a señalar determinada autoridad está violentando esos derechos, pues lo vamos a hacer. Eso siempre ha sido nuestro espíritu en la manera personal, individual y ahora más en la comisión, que es una responsabilidad mucho más grande.
solo por saber, Rosario Piedra Ibarra comulga con la idea de militarizar las Fuerzas Armadas en territorio mexicano, porque sea a través de este modelo de seguridad que fue muy criticado en sexenios anteriores, el que nuevamente se retome y sea encabezado por uno de sus principales críticos, que es el presidente López Obrador. No comulgo con esa idea, se lo estoy diciendo como ciudadana, como persona, pues no comulgo con esa idea. Y aquí lo que se está pidiendo es esta actuación extraordinaria y que va a estar subordinada, como se menciona ahí, pero no se aclaran esas lagunas y lo tenemos que pues hacer que se legisle, que se regule para ver qué es lo que se pretende. Es la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra. Muchas gracias por estos minutos a Mega Noticias TVC. Muy buenas tardes. Al contrario, gracias a usted. Hasta luego. Gracias, presidente.